Por una decisión de las autoridades compartida por muchos medios, no se están difundiendo, no por lo menos con la intensidad del pasado, las detenciones de personajes relacionados con el mundo del narcotráfico. Por eso no hemos sabido demasiado de la detención del Junior, capturado en Bogotá y considerado uno de los principales operadores de Joaquín El Chapo Guzmán. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. La detención del Junior en Bogotá se liga con la caída del sucesor, un sobrino suyo en realidad de Ignacio Nacho Coronel, jefe de la Plaza de Guadalajara para esa organización, detenido ya hace unos 10 días en Sinaloa. En acciones separadas en México y Colombia, pero que confluyen en el círculo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron capturadas dos piezas importantes del mundo del narcotráfico. La policía colombiana, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, capturó en Bogotá al presunto narcotraficante Pedro Luis Zamora Caicedo, alias Junior, intermediario directo con el Cártel del Pacífico. Era señalado por la Policía Nacional de Colombia de dirigir desde Cali, su lugar de origen, el envío de más de 4 toneladas de cocaína al cártel mexicano de Sinaloa, cuyo jefe es El Chapo, considerado el narcotraficante más buscado del planeta. Junior se especializó en ser el intermediario entre los grupos de narcotraficantes colombianos y sus similares mexicanos. La droga era embarcada hacia México para su posterior comercialización y distribución en Estados Unidos, situación que ocasionó una orden de la Interpol que emitió una circular roja en contra de Pedro Luis Zamora Caicedo. La Operación Buenaventura, nombre del operativo por el que se detuvo al presunto traficante, se concretó luego de 3 meses de actividades de inteligencia que permitieron determinar la ubicación de Junior. Pedro Luis Zamora Caicedo, de 35 años de edad, quedará bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras el gobierno de Estados Unidos envía la solicitud de extradición por una acusación sobre narcotráfico en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Este es, según las propias autoridades, el primer hombre capturado en Colombia por cumplir la función de intermediario directo con el cártel mexicano, pues se ha detectado la conexión a través de bandas criminales. Al mismo tiempo, y en un segundo operativo, pero a manos de soldados de la Quinta Región Militar de México, se logró la captura de José Ángel Carrasco Coronel, alias El Chángel. Este hombre es señalado como presunto jefe del grupo La Corona y sobrino del fallecido capo Ignacio Nacho Coronel, quien fuera uno de los líderes del Cártel del Pacífico. Dicha agrupación hizo su aparición en noviembre de 2011 y estaba conformada solo por personas allegadas a Nacho Coronel. El general de división del Estado Mayor Presidencial, Daniel Velasco Ramírez, anunció que la captura del Chángel ocurrió hace 12 días aproximadamente, en un punto no revelado del estado de Sinaloa. José Ángel Carrasco Coronel fue aprehendido tras un enfrentamiento con militares en los límites de Sinaloa con Durango. Además, el mando militar atribuyó la reciente ola de violencia entre bandas del crimen organizado a los reacomodos en el control de las plazas en el estado de Jalisco. Ante el aumento de hechos violentos por la disputa de las plazas, se anunció la vigilancia del ejército en las zonas conflictivas y la creación de un nuevo batallón. Las autoridades vinculan a los integrantes de esta organización con la muerte del jefe de la policía del municipio de Ostotipaquillo, Jalisco, Lucio Rosales Astorga, por lo que continúan las investigaciones. Y hablando de redes internacionales, una de las que funcionan con mayor intensidad es la que asocia a la mafia canadiense con el Chapo Guzmán. 2 años después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugara de Puente Grande, decidió que llevaría su negocio de drogas a Nueva York y más allá. Buscó contactos y se encontró con una mafia canadiense de Montreal, al sur de Laval. Esta era liderada por el franco-canadiense Jimmy Cournoyer, quien se especializaba en el cultivo y distribución de marihuana hidropónica, la cual era sembrada en Columbia Británica, en Canadá. Las ganancias de esa operación sirvieron para comprar cocaína a El Chapo, cabeza del Cártel del Pacífico, y después la droga sería llevada a Nueva York. Los nuevos socios comenzaron a operar desde 2003. La droga era transportada en autocaravanas y camiones a través de Canadá con la ayuda de una pandilla de motociclistas,
los Hells Angels. Luego que llegaban a Nueva York, los camiones llevaban la droga a un almacén en Brooklyn para después distribuirla en las calles, según consta en una investigación de la DEA que duró 5 años y fue dada a conocer por The New York Post. Los narcóticos distribuidos tenían un valor estimado de más de $1.000 millones, escribió el fiscal Steven Tission en documentos de la corte. Y de acuerdo con la DEA, esa actividad se efectuó durante los últimos 10 años. La red fue desmantelada por autoridades estadounidenses y la policía de Quebec de Laval, donde vivía Cournoyer. Jimmy Cournoyer, alias Cosmo, llevaba un lujoso estilo de vida, con una supermodelo como novia y fiestas en las que se podía ver a celebridades. Su casa contaba con equipos de seguridad y tenía en su garaje un Bugatti Veyron, uno de los autos más potentes y costosos, de $1.700.000, el segundo más veloz del mundo, incluso por encima de un Fórmula 1, aunque para moverse en la ciudad circulaba en un Porsche Cayenne. Según las investigaciones, el Porsche pertenecía a su novia, la modelo canadiense brasileña Amelia Racine, quien ha estado en pasarelas en Europa y Estados Unidos. El hermano de la modelo, Mario Racine, y quien también espera juicio en una corte de Brooklyn, es considerado como hombre de confianza de Cournoyer. Otro de los principales socios de Jimmy en Nueva York era John Binkman Venizelos, dueño del club nocturno Jaguares 3 y actualmente en libertad. Jimmy Cournoyer fue detenido en la primavera del año pasado, luego que descendiera de una aeronave en Cancún. Al momento, fingió un ataque de pánico para evitar la aprehensión, pero no lo consiguió, y de inmediato fue enviado a Estados Unidos. Pero los tentáculos del Chapo en aquel país se extienden en varios puntos de su territorio. El cártel de Sinaloa no admite que ninguna otra mafia se interponga en su camino y están dispuestos a cualquier cosa para quitarlos del lugar que, según ellos, les pertenece. De acuerdo con el jefe de la Agencia Federal Antidrogas estadounidense en Chicago, Jack Reilly, la gente del Chapo que domina el mercado de la marihuana en el área de esa ciudad también defiende con feroz violencia sus negocios. El funcionario norteamericano asegura que si la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, el Chapo Guzmán se los come crudos. El titular en Chicago de la agencia federal dice que Joaquín El Chapo Guzmán, líder máximo del cártel de Sinaloa, es el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. En su experiencia, asegura nunca haber visto una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios, tan feroz y violenta como la del Pacífico, cuya cuna es Sinaloa. Reilly afirma que la marihuana introducida a Estados Unidos por el cártel de Sinaloa proviene en su mayoría de México, pero que también se produce en los bosques del norte del estado de Wisconsin y en el norte de Illinois. Insiste que aunque Chicago se ubica en el centro de la Unión Americana, el comercio de marihuana los acerca como si fueran fronterizos con México. De acuerdo con el director de la DEA en Chicago, las ganancias que este cártel obtiene del comercio de marihuana le ayuda a realizar otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas. Reilly insiste que luego de varias averiguaciones, agentes federales estadounidenses descubrieron 10 sitios en áreas remotas de Wisconsin donde hay gente que trabaja para el Chapo. Cuidaban unas 10,000 plantas de marihuana y estaban armados con fusiles de alto calibre al momento de ser detectados. Aunque en menor escala, también en el área de Chicago, se ha encontrado que el cártel de Sinaloa cultiva la droga para asegurar una cadena de suministros sin intermediarios a los mejores mercados. Según Jack Reilly, las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y han sido blindadas por el Chapo con una violencia inconcebible. De acuerdo con el diario Chicago Sun-Times, miembros en activo del Cártel del Pacífico, incluyendo un escuadrón de sicarios denominado Escorpión, han perpetrado asesinatos en contra de rivales en el estado. Al cártel sinaloense que encabeza el Chapo se le achacan muchas de las toneladas de marihuana decomisadas en Chicago en los últimos años. Y los que han aumentado en forma muy considerable son los decomisos de drogas en toda la frontera.
Desde hace 5 años en Estados Unidos, el decomiso de droga aumentó 80%, pese a la inversión en seguridad y el refuerzo de elementos de la patrulla fronteriza, institución que mantiene más agentes en ese país. 21,000 de acuerdo con cifras oficiales. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos reportó una inversión de $4,000 millones en 2011 solo para la línea fronteriza con México. Un reporte de la Oficina de Auditoría Gubernamental señala que los decomisos de droga realizados por la patrulla fronteriza en la franja divisora entre ambos países incrementaron de 10,321 en 2006 a 18,898 para 2011. La mayoría de los aseguramientos se llevaron a cabo en el sector de Tucson, Arizona, con el 28%. Es decir, 5,299 de los 18,898 decomisos que se efectuaron en esta frontera. Pero eso no es todo. La población que radica en esta zona limítrofe vive en la inseguridad al ser camino de paso para los delincuentes. Por lo que la Oficina de Auditoría Gubernamental ha insistido en establecer un mejor control del plan y evaluar la estrategia de seguridad de la patrulla fronteriza. Argumentan que su labor no ha sido del todo eficaz, pues sus agentes han sido acusados de tener relaciones con integrantes del crimen organizado para ayudarles a pasar la mercancía. Más de 40 oficiales de policía, comisarios y agentes de la patrulla fronteriza ubicados en Texas han aprovechado desde 2007 sus posiciones para beneficiarse del comercio de droga en la frontera con México, según ha reportado The New York Times. Tan solo en el último mes, 4 policías de una unidad de élite de combate al narcotráfico fueron señalados de escoltar y ofrecer protección a cargamentos de droga en Estados Unidos. Los policías acusados en diciembre de 2012 pertenecían a la Unidad Panamá, creada para combatir con entrenamiento especializado el tráfico de droga en la frontera con México. Son sospechosos de escoltar entre $2,000 y $6,000 en vehículos que transportaban cocaína. Will Glaspie, miembro de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Houston, encargado de supervisar las operaciones en el Río Bravo, opinó que la corrupción de oficiales en la región ocurría en los mismos niveles que en otras partes del país. Una de las tácticas del gobierno estadounidense para combatir esta clase de corrupción es hacer pasar a sus agentes por narcotraficantes que intentan hacer negocios con policías. Por tales razones, además de establecer calendarios y despliegues para el desarrollo y ejecución de metas que definan los niveles de riesgo, se proyecta implementar los ejes de su plan estratégico en la frontera con México durante los 2 próximos años. Y mientras ese es el rostro del narcotráfico internacional, el narcotráfico local, el llamado narcomenudeo, pasa por la proliferación de las narcotienditas. Operan desde casa las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es un negocio familiar que despacha una larga fila de vehículos que esperan formados con el propósito de comprar dosis de cocaína, marihuana, crack o solventes mejor conocidos como monas. Son las narcotienditas del Distrito Federal, las cuales operan en distintos puntos de la capital. La mitad de estas se encuentran en inmuebles concentrados en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Específicamente son 130 las identificadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Son administradas en su mayoría por familias completas. En 6 de cada 10 casos, estas son las que se dedican a comercializar droga desde su domicilio. Cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría indican que en las 3 demarcaciones citadas reúnen 50% de las 1,734 averiguaciones previas iniciadas por el delito de narcomenudeo. La Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Narcomenudeo detectó que la delegación Iztapalapa es la que cuenta con más viviendas de este tipo, con un total de 27, seguida de Cuauhtémoc con 26 y Gustavo Amadero con 22. Según datos de la Fiscalía para la Atención de este delito, en el oriente de la capital hay más incidencia de venta al menudeo. Sin embargo, no se descartan otras zonas que mantienen fuerte movimiento. Desde la creación de la Fiscalía en agosto de 2012, se han asegurado 37 viviendas y 199 personas fueron consignadas a jueces penales por posesión de droga con fines de venta.
También se ejerció acción penal contra 240 sujetos por conducta agravada al realizar la venta de droga en una distancia de 300 metros de centros educativos o de cárceles. Se han asegurado 96.8 kilogramos de marihuana, la droga de más bajo costo, así como 2.6 de cocaína y 357 pastillas de clonazepam, además de 101.395 pesos. La denuncia ciudadana anónima al 089 es la principal herramienta para iniciar las indagatorias y clave para dar con los narcomenudistas. E incluso el mismo comprador, que es fácilmente detectado por las autoridades, sirve como guía para llegar a los puntos de venta. Las autoridades señalan que diariamente se pueden vender hasta 150 dosis de droga en estas narcotienditas, cuyo precio van de 25 a 300 pesos. En los casos donde familias enteras han estado involucradas, las autoridades han descartado que estén vinculadas con alguna banda de narcotráfico, pues en muchas ocasiones la droga es preparada en casa, donde cuentan hasta con un pequeño plantío. Otros asegurados son la zona norte del país, quienes trasladan pequeñas porciones de droga hasta el negocio familiar. Pero la historia va más allá. El narcomenudeo en la Ciudad de México es un foco rojo. De 2002 a la fecha creció en 450%. Como prueba, las víctimas de la disputa por el negocio han aparecido encajueladas, encobijadas, quemadas, torturadas y con el tiro de gracia, sobre todo en barrios y colonias de la delegación Iztapalapa, donde existe el mayor número de narcotienditas, que oscilan en los 2.000 puntos de venta. De las 512 colonias con las que cuenta Iztapalapa, las más conflictivas son Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, Tenorios, La Polvorilla, Santa Cruz, Mellehualco, San Miguel Teotongo, Xalpa, Lomas Estrella, Lomas de Zaragoza y Acahualtepec. Las últimas 5 cabe señalar que representan el mayor número de venta al menudeo. Sin embargo, en todas por lo menos hay una narcotiendita y no existe una en la que no se presenten ataques entre los grupos en pugna. Cada una de las tienditas puede vender cada 24 horas hasta 1.500 grapas o piedras de cocaína. Se estima que las ganancias por narcotráfico ascienden a 750,000 pesos por la venta de 900 gramos de cocaína en esta zona. En Iztapalapa, los habitantes saben que en cada colonia de esa delegación hay al menos una tiendita donde se expenden pastillas psicotrópicas y derivados de éxtasis, crack y cocaína, bajo modalidades de grapas, pelotas, tachas, paletas y carrujos, que también son distribuidos por adolescentes y jóvenes que se trasladan en bicicletas. Un narcomenudista que opera el último eslabón en la cadena de distribución de drogas puede obtener ganancias entre 8,000 y 15,000 pesos al mes. El resto es para quien controla el negocio, encargado de establecer el cerco de protección que ayuda al narcomenudista a operar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal admite que células de la familia michoacana, los Zetas y los Beltrán Leiva operan en Iztapalapa. De ahí que muchas de las bandas compuestas por decenas de jóvenes pertenezcan a estas organizaciones criminales. Algunas y las más peligrosas son los Vatos Locos, los Gemelos, los Rappers y los del Hoyo, los Vázquez, los del Tubo, Maldita Vecindad, los Tanzanios, los Incorregibles, los Burreros, los Vikingos, los Jamaicos, los Tejanos y los Encapuchadis, quienes secuestran, extorsionan, se dedican al robo de vehículos, entre otros delitos. Analistas afirman que los ajusticiamientos en la franja oriente del Distrito Federal y los límites con el Estado de México son ocasionados por un reacomodo o posibles alianzas entre la familia michoacana, los Zetas y los Beltrán Leiva, quienes se disputan el control de esa zona. Y todas estas historias tienen relación directa con la delincuencia juvenil. Edwin tiene 16 años y ya encabeza la banda que realizó un muy sonado asalto hace unos días en una joyería de Interlomas. Organizaba 12 ladrones y se movilizaba siempre en una motoneta para atracar a automovilistas. A sus 16 años, Edwin ya era considerado el líder de la banda, y no de cualquiera,
sino de la que, según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, protagonizó un cuantioso robo a una joyería de Interlomas apenas en noviembre. De acuerdo con las autoridades capitalinas, el menor contrató a 12 hombres para perpetrar el atraco en el centro comercial. El 19 de noviembre, varios sujetos armados con pistolas y mazos entraron a la joyería Fuentes Joyeros, ubicada en la Plaza Huixquilucan. Entre ellos iba una mujer, que da la señal para que ingrese el grupo de sujetos a la tienda. De acuerdo con videos de las cámaras de seguridad del centro comercial y de la joyería, en poder de la Procuraduría del Estado de México, los delincuentes destruyeron los cristales de los aparadores con los mazos y se llevaron cadenas, relojes Rolex, anillos y demás alhajas de oro y piedras preciosas. En los videos se observa la participación de al menos 3 jóvenes. Declaraciones de testigos confirmaron que los presuntos delincuentes accionaron armas de fuego en varias ocasiones, pero no lesionaron a nadie. 3 días después del atraco, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hallaron la camioneta presuntamente utilizada en el asalto. Estaba en el estacionamiento de otro centro comercial de Interlomas. La dependencia informó que se trataba de una camioneta negra con placas MHG 7982 que fue robada el día de los hechos en la delegación Azcapotzalco. Los peritos hallaron en la unidad un sombrero, 2 chamarras similares a las que portaban los presuntos asaltantes, además de una bala calibre 9 milímetros. Y huellas de sangre. Una semana después del robo, cuyo monto podría alcanzar los 8 millones de pesos, agentes de la Procuraduría Mexiquense detuvieron a 6 de los presuntos ladrones en la Ciudad de México, cuando pretendían cobrar lo acordado por participar en el atraco. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, pero continuaron las investigaciones. Se los identificó como Michelle Alexander Melchor Olmos, de 20 años, Manio Melchor Olmos, de 23, Yael Gutiérrez Palos, de 20, Daniel Ernesto Ávila Hernández, de 39 años, Irving González López, de 27, y Jonathan Octavio Pérez Hernández, de 21 años. Según declaraciones de los propios detenidos, Daniel Ernesto Ávila Hernández y Yael Gutiérrez Palos e Irving González López se encargaron de vigilar los alrededores de la plaza comercial para avisar al resto del grupo en caso de que llegara la policía. Mientras tanto, Michelle Alexander Melchor y Nanio Melchor Olmos, así como Jonathan Octavio Pérez Hernández, acompañados de 3 personas más, entraron al local donde ya los esperaban otros 3 cómplices, quienes previamente amagaron al personal de la joyería. Los detenidos fueron enviados al penal de Barrientos, donde podrían ser procesados por el delito de robo, delincuencia organizada e incluso uso de arma de fuego. Cada uno confesó que un menor al que solo conocían como Edwin era quien los había contratado para cometer el robo. Dijeron que era de Tepito y que se dedicaba también a robar automóviles mientras andaba en una motoneta. Agentes mexiquenses, en coordinación con los de la Procuraduría Capitalina, comenzaron a buscarlo en el centro de la capital. Hace unos días, una llamada anónima denunció que Edwin estaría en calles de la colonia Centro. De acuerdo con el expediente ACI-T1, diagonal 0356, diagonal 12-12, los agentes realizaron operativos para dar con el menor. Recorrieron las calles Ferrocarril de Cintura y Emiliano Zapata y fue ahí donde vieron a Edwin, quien iba en una motoneta junto con otro hombre. Acababan de asaltar a un automovilista. Los agentes lo siguieron y en Héroes de Nacosari lograron alcanzarlo. El adolescente de 16 años fue llevado a una agencia central de investigación de la Procuraduría del Distrito Federal, acusado de robo con violencia. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en León, en Guanajuato, a través de la señal digital de Proyecto 40, completamente gratis a través del canal 12.2. Nos vamos bien. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego, Jorge. Gracias y recuerde, gracias Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. Gracias. Me hace daño entre tú